Continuamos con la explicación de la interpretación de la derivada. En el video anterior dijimos que la variación de el valor de la abscisa, que es delta x, lo podemos encontrar restando el valor de x2, que es la proyección del punto Q, menos x1, que es la proyección del punto P. Y esa variación cada vez va a ser menor, porque lo que queremos es que el punto Q se acerque tanto como sea posible al punto P para que la recta secante que está pasando entre ellos se aproxime a ser una recta tangente que solamente va a tocar un solo punto. Bueno, en lo que nos quedamos precisamente es ver de qué manera se refleja esa variación de x, que le llamamos delta x, con la variación de fx. Fx es la proyección de P sobre las ordenadas. La proyección de Q le podríamos llamar, tomando en cuenta la notación de x2, sería fx2. Pero como estamos utilizando la notación del incremento de x, nos damos cuenta que el incremento en fx es lo que vale fx, causada por este, más lo que vale delta x. Por eso aquí podemos indicar que para Q su proyección en las ordenadas es fx más delta x. Ahora, es claro que si está existiendo una variación delta x, porque estamos restando lo que vale x2 menos x1, también tiene que haber una variación en las ordenadas. Es decir, vamos a tener aquí también una variación. No le vamos a llamar delta fx porque para lo que vamos a hacer no lo necesitamos así. Aquí lo que más bien vamos a entender o a tomar en cuenta es que esa variación es el valor que va desde el origen hasta f de x más delta x menos el valor que va desde el origen hasta fx. Es decir, la distancia que hay desde este punto a este punto menos la distancia que hay desde este punto a este punto. Y va a ser algo similar a lo que tenemos aquí. Es decir, vamos a encontrar esa diferencia haciendo una resta de f de x más delta x menos f x. De manera que podemos entender que conforme se está acercando este punto Q al punto P, el incremento tanto en x como en fx va disminuyendo también. Ahora, ¿qué sucede o cómo podemos aprovechar esta situación? Bueno, lo que vamos a hacer es recordar que la variación en x la podemos entender como delta x. La variación en fx lo vamos a tener como fx menos delta x menos f de x. Lo que estamos haciendo es que la recta PQ que pasa por esos puntos va a ir convirtiéndose en una tangente. Por eso, conforme esta recta va cambiando, la pendiente o la inclinación que tiene también va a cambiar. Ahora, por la geometría analítica sabemos que la pendiente de una recta se calcula con esta fórmula. Sabemos que la pendiente m se encuentra haciendo el cociente de la diferencia de las ordenadas, y2 menos y1, entre la diferencia de las abscisas, x2 menos x1. Sin embargo, aquí no estamos utilizando x y y para las coordenadas, estamos utilizando fx y x. Por la analogía que tenemos con la figura anterior, y2 menos y1 precisamente, y2 menos y1 precisamente correspondería a este. Este podríamos pensar que sería nuestra y2 y esta sería nuestra y1, si estuviéramos hablando en términos de la geometría analítica. Pero como estamos tomando que las abscisas en este análisis no se llaman y, sino se llaman x, en lugar de y1 tenemos fx y en lugar de y2 tenemos f de x más delta x. Es decir, que podemos reescribir la fórmula de la pendiente con esta equivalencia, donde fx más delta x menos fx
corresponde a la diferencia de las ordenadas, y2 menos y1. Y delta x, que ya la tenemos aquí, precisamente es x2 menos x1. Entonces, para efectos del análisis que estamos haciendo, nos conviene tomar la pendiente de la recta con esta expresión, porque delta x dijimos que va disminuyendo, va cambiando su valor. Ahora, debido a que queremos que esa secante se aproxime tanto como se pueda a una tangente, habíamos establecido que delta x tiende a 0, es decir, cada vez es más pequeña. ¿Qué tanto se va a acercar esa delta x? ¿Qué tanto se va a acercar q a p? Pues tanto como nos lo permita su límite. Por esa razón, la derivada de esa función la vamos a entender como el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente que estábamos calculando. Esta es la definición de una derivada. Entonces, la definición formal de una derivada la podemos escribir de manera fórmula, de manera algebraica, como un límite. El límite de la pendiente que se va acercando, de esa secante que se va acercando a esa tangente. Por eso la derivada de fx respecto a x, esta es la notación de una derivada, y así se lee: derivada de fx respecto a x. Recordemos que la derivada es la variación de una función respecto a la variable. O sea que si la función fuera fy, aquí sería dy. Si la función fuera, por ejemplo, en términos de un ángulo, teta, alfa, pues aquí también sería la derivada de ese ángulo, teta o alfa. Bien, entonces ese límite lo vamos a entender como la derivada. Y esta es la fórmula de donde vamos a obtener todas las fórmulas de la derivación. Por eso es importante aprender el proceso de la derivada por los 4 pasos. Ahora, ¿por qué se llama derivada por los 4 pasos? Pues porque, como su nombre lo dice, tenemos 4 pasos que podemos seguir para encontrar la derivada de una función. Y esos 4 pasos los estamos describiendo aquí. El paso 1 es: a la función le vamos a sumar delta x. Es decir, vamos a hacer f de x más delta x. ¿Y por qué hay que hacerlo? Pues porque aquí está en la función, en el límite. Paso 2. Ya que tengamos esa suma de delta x, lo que vamos a hacer: a la función que obtuvimos le vamos a restar la función original. O sea, f de x más delta x menos fx. Porque precisamente este es el numerador del límite que tenemos aquí. Tercer paso. Ahora vamos a dividir esta diferencia, la vamos a dividir entre delta x, porque aquí ya estamos obteniendo o estableciendo el valor de esa pendiente, además de que así está definido en el límite. Y el cuarto paso, obtener el límite de toda esta función cuando delta x tiende a 0. Como nos damos cuenta, poco a poco vamos construyendo el límite. En el paso 1 tenemos este término. Paso 2, obtenemos todo el numerador. Paso 3, establecemos el denominador dividiendo entre delta x. Y el paso 4 es: a todo eso que obtuvimos le vamos a sacar su límite cuando delta x tiende a 0. En primer aproximación podemos pensar